Hoy quiero hablarte sobre una de las expresiones más utilizadas dentro de lo que es el espiritualismo y también de las más mal interpretadas. Muchos hablan sobre despertar espiritual, pero ¿qué es despertar? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Ver ángeles, tener dones, mover energías? ¿O realmente hay algo mucho más profundo detrás de todo esto? Bienvenida un día más a Santuario de Luminarias. Hoy encendemos una luminaria más. El despertar espiritual no significa que vos vas a convertirte en una persona perfecta. Tampoco significa que vas a ser feliz las 24 horas del día. Mucho menos significa que jamás vas a volver a sufrir. Y por supuesto, está muy lejos de la realidad en convertirte justamente en una persona en que obtenga todas las respuestas. Pero sí vale aclarar aquí que muchas personas creen que despertar es como llegar a una meta, es como decir, yo ya desperté. Pero en realidad es el inicio del camino, porque recién es comenzar a ver. ¿Y qué es lo que tenemos que comenzar a ver? ¿Qué significa realmente ese despertar? Bueno, nos pasamos la mayor parte de nuestras vidas viviendo como en piloto automático. Aprendemos cómo nos debemos sentir, qué debemos pensar, qué debemos desear, qué está bien, qué está mal, qué significa el éxito o qué significa el fracaso. Y la verdad es que la mayoría de las veces no nos preguntamos si esas ideas son realmente nuestras. Aquí es donde aparece el despertar, cuando te empezás a hacer preguntas incómodas, cuando realmente te empezás a plantear si en todo lo que vos crees es realmente la única verdad. Justamente en el proceso en el que se da el despertar no es de las mejores etapas de tu vida. De hecho, el despertar suele venir muy acompañado de lo que son crisis personales, separaciones, tal vez atravesando un duelo, que la verdad esa fue mi caso particular, porque justamente empezás a enfrentar esa sensación de vacío. Y simplemente llega el momento en el que decís, no, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Por eso muchos hablan también sobre la noche oscura del alma, pero la verdad es que ese es un tema bastante extenso que lo vamos a dejar para otro video. Y ya que estamos, si te gustan estos temas, si te encanta hablar sobre espiritualidad, conciencia y mucho más, este es el momento de suscribirte a este canal para no perderte nada de lo que se viene. Suscríbete y activa la campanita, así te avisa justo cuando subo el siguiente video. Otro error que se suele dar alrededor de lo que significa el despertar es que muchas de las personas creen que al despertar deben escaparse del mundo. Creen que tienen que alejarse de todo, no tener emociones, no enojarse, no tener ego, no desear nada. Pero en realidad este proceso no consiste en dejar de ser un humano. Consiste en comenzar a vivir de una forma mucho más consciente. Conscientes de quiénes somos y cómo nuestra presencia repercute en nuestro entorno también. Y no es eliminar la oscuridad, es empezar a comprenderla. La verdadera transformación ocurre cuando empezamos a observarnos a nosotros mismos. Empezamos a descubrir patrones, miedos, heridas, creencias y a raíz de eso empezamos a hacernos preguntas. Preguntas que no siempre son cómodas, como por ejemplo, ¿por qué reacciono así? ¿O por qué siempre termino en la misma situación? ¿Por qué siempre termino rodeada del mismo tipo de vínculos? O incluso ¿por qué siempre necesito el permiso de otros? Y yo te aseguro que esas preguntas son mucho más importantes que encontrarles una respuesta rápida. Y el despertar no es que un día decís, ya me recibí. Quizás esta sea de las ideas más importantes, porque el conocimiento de nosotros mismos nunca tiene fin. Y aunque muchas personas hablan de despertar como si fuese un punto de llegada, como un destino, como si un día pudieras decir, listo, desperté, cuando en realidad es un punto de partida. Siempre hay una capa más profunda, siempre hay algo más por descubrir. Por eso muchas tradiciones iniciáticas hablan puramente del camino y no de la meta en sí. Y si miramos los grandes simbolismos espirituales de diferentes tradiciones y diferentes culturas, vamos a encontrar que comparten una idea en común. Esta idea es que el despertar no es recibir algo externo, sino que es recordar algo que ya traemos con nosotros mismos, que está dentro de nosotros. En el tarot, por ejemplo, el loco emprende un viaje. No es un camino fácil, es un camino de transformación. Y el loco atraviesa por desafíos, aprendizajes, cambios,
mucho movimiento antes de llegar a una comprensión mucho más profunda. En la filosofía hermética, por ejemplo, el ser humano busca conocerse mucho mejor a sí mismo para poder tener una mejor comprensión de todo el universo. Y en la gran mayoría de escuelas iniciáticas, el conocimiento más importante no consiste en acumular información, sino cómo utilizas esa información para transformarte a través de ella. Y aunque estas tradiciones siempre son muy diferentes entre sí, comparten una misma intención. El desarrollo o el crecimiento espiritual consiste en tener una mejor relación con nosotros mismos y por consiguiente con el resto del mundo. Y tal vez despertar no signifique convertirse en una persona completamente diferente o que dejes de vivir dormida, porque quien despierta no tiene todas las respuestas, pero simplemente empieza a hacerse las preguntas correctas. Y a mí me encanta leerte, así que si puedes divisar ese momento en el que empezaste a sentir este despertar, empezaste a hacerte preguntas y nos querés comentar en los comentarios tu experiencia, con mucho gusto te leo. Y como siempre, en el camino del conocimiento, la oscuridad no siempre es la ausencia de luz. A veces es el lugar donde nuestros ojos aprenden a ver. Déjame un like si te gustó este video, compartíselo a tu amiga tan querida y nosotras nos vemos en el próximo video.